Bueno, estamos con el ministro de Economía, Ismael Benavides. Ministro, dentro del equipo económico de Gana Perú yo veo mucho la tendencia a que el Banco de la Nación vuelva a ser un prestamista. Y también veo como un banco comercial normal, ¿no? No ahora que le presta a sus empleados, sino salir a prestar al mercado, porque dicen que eso va a forzar la competencia y va a atender sectores que no se atienden, y valga la redundancia. Y también veo una filosofía de poner un tope a las tasas de interés que cobran en el mercado. ¿Estas dos acciones serían positivas? No, yo como no solamente ministro de Economía, sino como ex banquero, creo que sería nefasto. También he sido vicepresidente del directorio del Banco de la Nación en las épocas del gobierno de Belaúnde, donde prestaba a empresas y la verdad que la calidad de la cartera era horrible. Todo era malas deudas. La gente no pagaba. La gente no pagaba, o préstamos que se daban de naturaleza política. Amigos. El Banco de la Nación pues tuvo los escándalos del Banco Ambrosiano, temas realmente ¿Y ponerle complejos. tope a las tasas? Ese es absurdo. El Perú es el país más exitoso en las microfinanzas en el mundo. ¿Y eso por qué es? Porque no hay límites a las tasas, eso se deja a la competencia, y lo que ha ocurrido es que las tasas van cayendo, y en la medida en que el país se bancarice, en la medida en que las microfinancieras lleguen a más partes del Perú, ojo que en los últimos... Pero el crédito consumo se habla de algunas tasas que son usurarias, ¿no? Bueno, hay tasas efectivamente muy altas, ¿no?, en algunos casos, pero se dan en función de los riesgos también, ¿no? Ahora, el tema que tiene que ver con lo que acaba de preguntarle Aldo, señor ministro, enfoca de alguna manera una intención del gobierno que entra. Hoy en una entrevista que le hacen en el diario El Comercio a Marisol Espinosa, que parece que va a tener, por lo menos así lo ha dicho, un rol activo como vicepresidenta, ella ha señalado que en donde aparentemente van a continuar insistiéndose en el tema del cambio de la Constitución para el rol subsidiario del Estado. O sea, está vinculado, digamos, a que ellos están apuntando a eso. Pero también ha dicho que no van a hacer nada que malogre, digamos, el crecimiento del país. ¿Esto es posible? Digamos, ¿puede haber coherencia entre estas dos cosas? Mire, el tema de que el Estado cree empresas públicas significa distraer recursos de necesidades fundamentales de un país pobre que está desarrollándose, de salud, de educación, de administración de justicia, para meterlo en empresas públicas que, como Aeroperú, perdían $30 millones al año. Entonces, ese es un tema que tiene que meditarse mucho. Y hoy día no es que el Perú no tenga empresas estatales, tiene como 34 empresas estatales. Entre ellas Petroperú, que es una empresa que comparada con las empresas petroleras estatales de América Latina deja mucho que desear. Entonces, lo que hay que hacer es que las empresas que hoy tiene el Estado sean mejores y más eficientes. Ahora, volviendo a los temas, he visto que ha presentado una propuesta el congresista Judy Simon, que dice que para evitar los conflictos sociales se le debe dar la propiedad del subsuelo a las comunidades, que sea como en Estados Unidos. El dueño, tú vives y abajo del petróleo, bueno, tú negocias el petróleo y no el Estado. ¿Eso podría ser una solución? ¿Podría funcionar? Yo creo que es un tema complejo, y en un país como el Perú todavía no estamos listos para ello, ¿no? La verdad que el Perú hoy día, el Estado es el dueño de los recursos naturales en el Claro, eso es por una teoría de la colonia, ¿no? De la colonia. Así es. Hacer el cambio realmente implicaría una transición dramática que no sé si estamos listos para ella todavía, ¿no? Ahora, siguiendo en el tema político, y vuelvo a citar, digamos, las declaraciones que ha hecho Marisol Espinosa, ella ha señalado que el ministro de Economía del próximo gobierno va a ser alguien de Gana Perú, es decir, alguien del propio partido. Y obviamente la periodista inmediatamente le dijo, bueno, entonces es Félix Jiménez. Le dijo, no, pero también podría ser Curburneo. Le dio carné, ¿no? Le dio, claro. Entonces, claro, no es de Gana Perú, pero finalmente está muy cercano a Gana Perú. Salió inmediatamente de Perú Posible cuando perdió las elecciones. Se ganó rápido. Curburneo tranquilizaría, si fuera, ¿no? Tranquilizaría, digamos, las expectativas económicas o no, o los agentes económicos. Mire, no quisiera opinar sobre quién fuera mi sucesor. El señor Burneo es un profesional, ha tenido experiencia en el Ministerio de Economía, en el Banco de la Nación.
conoce el Estado por dentro y yo estoy seguro que conoce de cómo gestionar el Estado. El problema es, y yo no soy quien diga si pueda o no generar confianza, para que esos 35.000 millones de dólares que necesite el Perú para seguir creciendo y generando empleo... Pero el criterio con el que funcionan los agentes económicos, pues. Pero justamente, yo creo que lo que se necesita es combinar un buen técnico en gestión del Estado con confianza que ahora se ve muy deteriorada. Si estamos hablando de que el PBI está cayendo, lo que tiene que hacerse es recuperar esa confianza, que es un tema muy sutil, muy delicado. Cuando le dicen a uno, oye, su banco está quebrando, etcétera, todo el mundo corre a sacar la plata. Igual ocurre con los países. Entonces, aquí tiene que haber señales muy claras de generación de confianza y yo creo que en el caso del Ministerio de Economía debe ser claramente un tema de decisión no partidaria. Hemos visto inclusive el propio gobierno de Fujimori y sus dos gobiernos, el gobierno de Toledo, que incorporó a Pedro Pablo Kuczynski y a otros técnicos, el doctor García, que trajo a Lucho Carranza y después a Luis Valdivieso del Fondo Monetario, toda gente independiente muy profesional. Yo creo que eso es lo que debería primar en ministro, un ministro de Economía, ¿no? Usted fue un ministro bastante activista para ser un ministro de salida del régimen, tuvo una rebaja arancelaria fuerte y una rebaja en un punto del IGB muy criticada precisamente por gente que ahora está en el equipo de Gana Perú. ¿Usted cree que sería perjudicial? ¿Teme usted que se vuelvan a subir esos aranceles y que se vuelva a subir ese punto del IGB? Mira, la recaudación en el mes de mayo creció 16,5% sobre la recaudación de mayo del año pasado. ¿Qué es lo que eso nos dice? Que la recaudación crece en función del crecimiento de la economía, la mayor cantidad de transacciones y volumen de actividad económica. Entonces, no es un tema de tasas de interés. Al contrario, yo creo que las tasas de interés muy de aranceles o de impuestos fomentan justamente o el contrabando o la informalidad. Sería una muy mala señal volver a subir aranceles en perjuicio del consumidor, del pueblo, y volver evidentemente a subir impuestos, cuando lo que se tiene que hacer es mantener la actividad económica justamente dando confianza. Ahora, si hay más gasto, evidentemente del mismo cuero pues salen todas las correas, o sea que va a tener que subirse los impuestos si es que hay mucho más gasto público. Yo creo que la mejor forma de generar recursos para el Estado es acelerando la actividad económica, y eso requiere inversión. En la campaña electoral el único audaz de hablar de reducción, digamos, de tasas impositivas fue Pedro Pablo Kuczynski. ¿Esto era posible? Yo creo que sí, en un proceso. Mire, el IGB, cuando se instauró, y yo participé en ello con el doctor Manuel Ulloa, empezó con 14%, y ahora terminamos en 19%. Esas alzas de tasas lo único que han generado es informalidad y evasión de Ahora, también, ¿qué le pondría a un gobierno que quisiese hacer populismo, por ejemplo? En el Fondo de Emergencia de Estabilización hay 5.000 millones de dólares. ¿Ese dinero podría ser fácilmente cogido y inyectado en la economía? Obviamente se requieren cambios en la ley para hacerlo. Y yo creo que igualmente sería una muy mala señal, y además nos dejaría desguarnecidos frente a una posible crisis externa que está en el horizonte siempre, porque hay muchos problemas afuera, o frente a un niño. Ya se está hablando de la posibilidad de un niño. Pero usted no siente la paradoja que han trabajado, que han ahorrado para este gobierno, para Humala. Es decir, han dejado 5.000 millones para Humala, le están dejando las cuentas, como que han sido muy tacaños, muy prudentes, y al final pues han terminado enamorando a la novia para otro, ¿no? Para nada. Yo creo que hemos trabajado en función del país. Y lo que se ha logrado en este gobierno, y no es por tacañería, son casi 2,5 millones de empleos, reducción de la pobreza en 15%. ¿Y por qué la gente no lo ha sentido? O sea, ¿cómo es posible que un gobierno con estos números económicos se la platica a 4 congresistas? ¿Qué ha pasado? Bueno, no soy analista político, pero creo que ahí hay otros factores que entran a es una paradoja terrible, ¿no? Bueno, yo creo que los congresistas debieron haberse subido al coche del éxito del gobierno. En realidad,
ha habido en muchos momentos poca colaboración del Congreso o de la bancada oficialista con el Ejecutivo. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Medias Tintas. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas, pero ojalá que el crecimiento no se detenga, no se siga deteniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Pero ya regresamos. ¿Qué está pasando dentro de Gana Perú? ¿Hay un problema con Ollanta Humala? Con eso vamos a regresar sobre estas tensiones que están ocurriendo. Y también tendremos el escándalo de la creación de universidades por encargo en el Congreso. Hecho que esta semana cobró 3 muertos en Huancavelica. Ya regresamos con todo eso.